cantan de su inmensidad y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz, un son de gloria, resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. Muy bien, hermanos, queremos sin más empezar. Son las 8:10, probablemente nos larguemos unos minutitos más. Queremos desearles un feliz sábado ya. Hemos recibido el sábado hace unos breves instantes. También quiero disculparme con Sandra Teletor porque no presenté su saludo. Lo siento, Sandrita. Un feliz sábado para ti, un feliz sábado para los conquistadores, para todos los muchachos quienes están participando. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos muchos hermanos que están conectándose nuevamente, ¿de acuerdo? Bienvenido, Daniel, te habíamos extrañado los días anteriores. Dios te bendiga, Daniel. Querida Najibi, estamos en el programa de la fe de Jesús. Vamos a presentar la canción de la fe de Jesús con la cual abrimos el espacio de las oraciones. Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su
noches nuevamente y un feliz sábado para todos. Hemos entrado al programa de la Fe de Jesús, estamos dentro del segmento de las oraciones, ¿de acuerdo? Así que les invitamos a poder presentar vuestros motivos de oración y agradecimiento a nuestro Señor. Así que queremos dar la bienvenida a Daniel, quien se está incorporando pues a la programación de hoy. Los días pasados no lo hemos visto. Tenemos también a Franklin Reynoso desde Madrid. Tenemos a Nayibi Flores y también a Kelly desde Madrid. Dios te bendiga, hermano. Pues aquí dice Daniel, oremos por las personas que están sufriendo la enfermedad de este coronavirus, ¿de acuerdo? Quisiera comentar con los hermanos que en el Reino Unido tenemos actualmente 177.454 casos. Hoy se han incrementado 6.200. Tenemos una tasa de muerte de 27.510. A Dios gracias de nuestros hermanos de las iglesias en Londres. Ninguno ha engrosado esta fila. Y nuestras condolencias para los hermanos que han fallecido en otras latitudes. Recordamos nuevamente a Vicky y a Angelito Cabezas, ¿de acuerdo? Hay 1.559 casos serios, de los cuales pues 1.718 se han recuperado. Y este país ha hecho a 1.023.824 ya la prueba del coronavirus, ¿de acuerdo? Así que hermanos, demos alegría, gloria a Dios, pues porque no tenemos dentro de las iglesias en Londres, tenemos a hermanos que han tenido algún caso de enfermedad del coronavirus y tenemos hermanos, pues parientes que han fallecido, amigos de algunos, pero propiamente a los que nos reunimos no ha sido así. Y nuevamente nuestras condolencias son para Vicky, nuestra hermana Luz Dari por el papá que falleció, a Vicky por la hermana y a Angelito por el cuñado y el padre la semana pasada. Tenemos saludos aquí, tenemos peticiones. Hermana Alba Rocío dice, pido oración por mi sobrina Elizabeth, que la siguiente semana la van a operar de un cáncer al útero. También queremos recordar que Luz Marina Ospina, nos pide que oremos por su sobrina María Camila Jordán, quien está en la UCI por coronavirus, ¿de acuerdo? Marina, hacemos nuestras extensivas oraciones para tu familia. Hermana Ruth desde Swansea, bienvenida, Y bueno, pues gracias, dice Daniel, porque nos da sabiduría, nos da fuerzas en la vida para aguantar nuestros cuerpos esta pandemia, ¿de acuerdo? Si tenemos algunos saludos o algunos motivos de oración en las iglesias, los grupos de WhatsApp están un poquito quietecitos, hermanos, les invitamos a que participen. Además estamos transmitiendo por las dos cuentas de Facebook, tanto de la Iglesia del Sur como la Iglesia del Sureste de Londres, en una cuenta adicional de apoyo. Así que hermanos, les invitamos a que puedan expresar vuestros pedidos de oración, ¿de acuerdo? No importa que sean pedidos anteriores, y si simplemente no tienes ningún pedido, pues puedes levantar la mano si no quieres decirlo, o puedes en tu corazón pues pedir que el Señor pueda responder también tu pedido, ¿de acuerdo? Bien, así que hermanos, les invitamos a que podamos expresar nuestros pedidos. Yo recuerdo los pedidos que en este caso son de las personas mayores de nuestra iglesia, como a Yadira, como a Lourdes Hernán, tenemos a la hermana María, tenemos también a Licinda, la hermana Concepción, la hermana Polonia no la ponemos porque se nos va a ofender la hermana Polonia, pero hermana, pues igualmente te recordamos, tú has dicho que no puedes salir, así que no queremos que salgas de tu casa. Querida Magdalena, tenemos ese pedido, el cual tú pones al Señor en tu corazón, ¿de acuerdo? Hermana Olga, pide orar por Daniel Azarte, una vecina, doctor y su familia, la familia de tu compañera Elizabeth, y por los hermanos, pues por todo el mundo, cuyas circunstancias son difíciles. Esta pandemia ya lleva afectando a muchísima gente en el mundo, ¿de acuerdo? Así que hermanos, les pedimos que expresen vuestros pedidos para que podamos orar. La pandemia ha alcanzado a 3.300.000 personas, ¿de acuerdo? Así que esperamos que el Señor pueda dar consuelo a los que han perdido sus seres queridos
y a quienes estemos enfrentando de alguna forma la salud maltratada, o estemos teniendo a un pariente, a un amigo que está atravesando, que el Señor pueda estar con ellos. Oramos por Abel, por su recuperación, por Donna, oramos por la hermana Alba Rocío, que valientemente pues nos han expresado que ellos han vivido esta experiencia, ¿de acuerdo? Bien, querida Magdalena, que Dios escuche tu pedido. Vanessa, Dios puede estar contigo. Querida Donna, oramos por tu pedido, oramos por tu esposo también. Angélica Cervantes, hermano, oramos por ese pedido y oramos por la hija, para que el Señor pueda estar con ella. Querida Vanessa, oremos por los latinoamericanos. Pues sí, hermana, somos bastante los que estamos aquí en Londres, ¿de acuerdo? Bien, son las 8 de la noche con 20 minutos. Estamos dentro del programa de oración. Rosario Morán hizo un pedido de oración bastante largo en el momento de la recepción del sábado. Así que queremos recordar a los familiares que ella ha presentado para orar, y también pues por que el Señor dé consuelo a quienes han perdido sus seres queridos. Bien, tenemos a Lisette Castrillón, a Claudia Galán. Rosario pone por Elina Morán y familia, por la familia Collazos, Sharon, Daniela, Agredo, Roque, Montealegre, por los jóvenes y por los hogares del mundo entero. Nuestra hermana Claudia Galán, que el Señor escuche tu oración y pueda responderte. Querida Alicia Castrillón, buenas noches, pido oración por mí, por tu familia, padre y madre en España, en Colombia, por las personas que están en hospitales con el virus, los médicos que luchan cada día por salvarlos, y también por los gobernantes, para que el Señor les dé sensatez, les dé sabiduría, puedan anteponer el bien social ante la política, para que puedan actuar correctamente, para que la gente pueda pues ser recuperada en su salud. Dios te bendiga, Daniel, en tu pedido especial. Bien, si tenemos algún pedido más, hermanos, vamos a esperar unos 3 pedidos más, ¿les parece? Antes de empezar a orar. Tenemos aún tiempo, hemos empezado un poquito tarde. Querido Ángel dice, pido oración por Richard Abela, es tu manager, está enfermo, aún así ha estado trabajando. Pues muchas gracias, bendiciones para todos. Tenemos a Marisol, pido oración por tu papá Leoncio y su esposa Teresa, ¿de acuerdo? Marisol, por tu familia. Rosario, oramos por tus pedidos. Hermana Luz Dari, buenas tardes a todos, un feliz sábado. Pido oración por mi familia, la de tu esposo, la de la familia Navarro, y muchas gracias, que el Señor te bendiga, hermana, y te dé consuelo. Bien, uno más. Hemos pedido 2, han venido 3, pero alguien más estará escribiendo algún pedido, alguien más quisiera expresarse al Señor. Le pedimos que tenga la oportunidad, que tenga el tiempo, y si no quiere escribirlo, levanta tu mano por ese pedido. Queremos decirles además que el próximo viernes no tendremos este espacio, sino lo tendremos el día lunes. Tengo un compromiso con los hermanos de la iglesia portuguesa, así que yo les pido de que el próximo viernes no nos reuniremos, pero continuaremos las lecciones los días subsiguientes, ¿de acuerdo? Querida Nicoleta, por ese pedido, el cual el Señor quiera a bien responder en tu corazón, por su gloria y por su bien. Muy bien, hermanos, vamos a invitarles a que podamos orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar para que el Señor pueda escuchar aquellas cosas que le estamos pidiendo. Oremos, hermanos. Bien, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque permites, Señor, que en estos momentos tu pueblo pueda escucharte, pueda escuchar tu voz y tú puedas oír la nuestra. Pedidos en los cuales, Señor, no pedimos primeramente por nosotros, sino pedimos por los demás. Pedimos por aquellos a quienes amamos y están enfrentando la enfermedad. Pedimos por aquellas personas que han sido golpeadas por la crisis. Pedimos, querido Señor, por nuestros seres queridos. Pedimos por los familiares de Marisol, por los amigos como Ángel presenta de su jefe, por la familia de Luz Dari, por ese pedido de Nicoleta, de Daniel, hermanos que antes han mencionado como Lisette, por su familia, por su padre, su madre, tanto en Colombia y en España, por quienes están atravesando la crisis del coronavirus en sus hogares, por el pedido especial que hace Donna, la hermana Angélica, Magdalena, Señor,
su hermana Alba, por cada pedido que se ha expresado esta noche y por aquellos pedidos que ni siquiera, Señor, hemos presentado, pero tú conoces aquellos pedidos. Padre bueno, te pedimos que respondas, Señor, que respondas por tu fidelidad, porque tú eres bueno, que respondas porque tú eres generoso y porque nadie sino solo tú puedes y tienes el poder sobre los eventos y la historia en este mundo y en este tiempo. Si alguno de estos motivos de oración van a traer la conversión de alguien, ten misericordia, Señor. Si vas a traer a alguien a tu casa, hacia ti, a alguien que está apartado, oramos para que esa oración sea respondida, Señor, y tu nombre sea alabado. Oramos porque tú eres fiel, porque para nada nos defraudamos al encontrarnos contigo. Oh Señor, responde porque tú eres bueno. Y al terminar, Señor, esta oración, nos levantaremos confiados de que tú has hablado, de que tú eres bueno. Oh Señor, te entregamos nuestras vidas. En el día del descanso, Señor, confiamos en tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Algunos nombres y pedidos entraron después que iniciamos la oración. La hermana Norma Villalba por la vida espiritual de los hermanos, y Donna nos pide que oremos por Cintia, su hermana, y el novio Frank, quienes se encuentran en España, ¿de acuerdo? Querida Gladys, te estábamos extrañando, que Dios te bendiga, hermana. Un feliz sábado para ti. Estamos nuevamente transmitiendo desde este canal principal de Adventistas del Sur de Londres. El canal de apoyo está a nombre de Wilson Lagos, y tenemos también el canal de Facebook de la Iglesia del Sur y el Facebook de la Iglesia del Sureste de Londres. Tenemos 4 espacios de transmisión. Así que, hermanos, estén atentos. Bien, vamos a continuar. Vamos a entrar a las 8:27 a la siguiente parte, la cual es cómo compartir esperanza. Vamos a iniciar. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor.
es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Muy bien, hermanos, queremos, antes de empezar esta segunda parte, estamos tocando temas para compartir esperanza. Estamos hablando de la salud. Queremos presentar algunos pedidos más, los cuales haremos al final de la oración. Tenemos el pedido de Segundo Chauca, quien pide oración por los líderes, dice, serán de los países y de la iglesia, gracias hermano, por su familia, la hermana Ruth, por un pedido especial. Querido Milton, saluda a los hermanos ya en el día del Señor. Rafael Lorenzo pide oración por su esposa Nayibi, los 4 muchachos, el Señor les acompañe donde estén. Querido Vicente desde Ecuador, que el Señor esté con todos nosotros en estos días. Bien, hermanos, compartir esperanza también es compartir salud, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a invitar a que me acompañen a avanzar. Hemos empezado a ir una serie de temas complementarios de cómo tú puedes compartir tu fe. Una de ellas es que compartas salud, ¿de acuerdo? Así que vamos a estudiar estos temas puntualmente a partir de ahora. La próxima semana acabaríamos la fe de Jesús el día lunes, ya que el viernes no podremos transmitir, tenemos un compromiso con los hermanos de la Iglesia Portuguesa del Sur. Sin embargo, después de terminar la fe de Jesús, vamos a enviar una encuesta a los hermanos para preparar unos certificados y hacerles llegar un certificado de asistencia al curso, ¿de acuerdo? Si las empresas online lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Así que vamos a enviarles a los que hayan participado un certificado de haber participado a este curso de la fe de Jesús. Bien, vamos a empezar. Bien, la historia en Daniel empieza que él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El problema de esta crisis es la contaminación alimenticia. Ha entrado en la cadena alimenticia del hombre alimentos prohibidos por Dios y alimentos impuros. Dicen los científicos que el COVID-19 empezó en la provincia de Wuhan cuando el hombre en un mercado alimenticio pues ingirió virus que eran orígenes de animales inicialmente, pero estos mutaron y nos causaron toda esta epidemia. Este virus es demasiado agresivo, la contaminación es muy alta. Algunos dicen que a los niños, sobre todo los varones, le está ocasionando algunas enfermedades, las cuales no estaban muy claras en la mente de los médicos hasta estos días. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado y sigamos estas líneas. Comparte esperanza, enseña a tus vecinos a comer correctamente. Dios estableció en su palabra algunos lineamientos. Bien, querido Joffre, Dios te bendiga. Oramos por ti y por la familia en Sudamérica. Que el Señor te acompañe, querido Joffre. Avanzamos. Este es Daniel, más o menos en sus tiempos, y la elección conduce al cambio. Es tiempo para que tú decidas qué y no qué comer, que el Señor pueda ver. La elección no es una cuestión de azar, la salud no es azar. No tienes buenos genes normalmente, pero si eliges correctamente, tu salud va a ser buena, Los genes defectuosos simplemente cargan el arma, pero el estilo de vida, el gatillo. Como comas, como vivas, tendrás tu salud quebrantada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que una cosa es la carga genética que uno tiene. A veces decimos, no, es que yo he heredado. Pues sí, tú puedes heredar, pero la forma como vives puede desencadenar enfermedades y la muerte en todo caso, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Los alimentos. Así es un estudio en el condado de Alabama. Es un estudio que hizo National Geographic, en el cual preguntaba a la gente cómo influía la decisión de la alimentación en la extensión de la vida. ¿Cuántos más años puedes vivir si te alimentas de cierta forma? ¿De acuerdo? Estos señores, Bárbara Deming, William Adams, son los que condujeron el estudio. No fue un estudio breve, fueron unos 30 años de estudio. La dieta puede ser más poderosa que las drogas, llegaron a esta conclusión. Si tuviéramos dietas más enriquecidas con los alimentos vegetales correctos, viviríamos más tiempo y lo más importante,
mantendríamos una calidad de vida más alta al envejecer. Estas son las conclusiones de un estudio de 30 años, ¿de acuerdo? Bien, estudios recientes descubrieron que los genes no son tan importantes para determinar cuánto vivirá una persona y si la persona contraerá alguna enfermedad, excepto quizás en algunas familias excepcionalmente longevas. Esto significa que por lo general es imposible predecir cuánto vivirá una persona basándose simplemente en cuánto vivieron sus parientes, ¿no? Los genes no son del todo responsables de cuántos años podemos vivir. La ciencia confirma las habilidades de la salud de la creación. Dios, cuando creó, estableció un régimen. Si tú lo cumples, vivirías. Bien, estos son los personajes que estudiaron. A 6.928 durante 1965, cuando se inició este estudio. 30 años duró este estudio, ¿de acuerdo? Encontraron 7 factores que se asocian a la mala salud. El primero es el consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Esto es lógico. Tú no puedes meterle a tu coche, ya sea diésel o gasolina, agua, lo vas a estropear. Segundo, el fumar cigarrillos, el tabaquismo. Tercero, la obesidad. Cuarto, dormir pocas horas. El quinto, muy poca actividad física. El siguiente, comer entre comidas. Y el último, no desayunar. Estos son los 7 factores asociados a la mala salud, ¿de acuerdo? National Geographic fue la empresa, la revista que estuvo pendiente de esto. National Geographic presenta que una vida larga y saludable no es accidente. Comienza con buenos genes, pero también depende de buenos hábitos. Los expertos dicen que si usted adopta el estilo de vida correcto, tiene más probabilidades de vivir hasta una década más, ¿de acuerdo? Entonces se puede vivir aquí más y mejor. Bien. Se encontraron en 4 lugares del mundo una población naturalmente longeva. Allí en Italia, los que han conocido Italia, en la isla de Cerdeña, allí la población llega a vivir de media unos 100 años. El segundo es en la isla de Okinawa, Japón. El tercer lugar es en Loma Linda, California. Y el tercero es en Nicoya, Costa Rica. 4 lugares en los cuales la gente tiende a vivir más. Primeramente, ¿cuáles son los factores? Son personas con un entorno familiar muy fuerte. No fuman. Tienen una dieta basada en verduras. Cuarto, actividad física moderada constante y tienen relaciones sociales saludables, ¿de acuerdo? Bien, estas son, la gente más sana de los Estados Unidos está en Loma Linda, California. Allí están estos señores, ¿de acuerdo? Debido en parte a sus hábitos alimenticios únicos, los adventistas del séptimo día tienen menor riesgo de ciertas enfermedades que otros estadounidenses, los de Loma Linda sobre todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer mucho en detalle. Miren, el estudio de mortalidad adventista de 1960 al 65 dice que los hombres adventistas, generalmente las mujeres viven más, vivían 6.2 años más que los no adventistas del estudio simultáneo y que las mujeres adventistas tienen una ventaja de 3.7 sobre sus contrapartes. Estas estadísticas se analizaron únicamente en los estilos de vida, ¿de acuerdo? Las tasas de mortalidad de los cánceres eran mucho más bajas para hombres y para mujeres. Cáncer del pulmón, cáncer del colon, cáncer de mama, problemas de corazón, eran bastante reducidos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito. El estudio adventista es simplemente primero, no fumes. 2, aliméntate más de verduras. 3, consume nueces varias veces por semana. Haz un ejercicio regular. No es que vas a ir a las Olimpiadas, pero es un ejercicio regular. Mantén un peso normal, ¿de acuerdo? El primer estudio dice que el mayor consumo de carne roja y blanca aumenta el consumo de cáncer de colon, ¿de acuerdo? Comer legumbres protegía el cáncer de colon. Comer nueces varias veces por semana reduce el riesgo de ataque al corazón hasta un 50%. La grasa buena que dicen algunos. Comer pan integral en un lugar de pan blanco reducía el riesgo del ataque al corazón en un 45%. Beber 5 o más vasos de agua al día reduce las enfermedades coronarias en un 50%. Los hombres con alto consumo de tomate reducían el riesgo de próstata en un 40%. Come tomate, muchacho, dice este estudio. Beber leche de soja puede reducir el cáncer de próstata en un 70%. Las elecciones son las bisagras del destino. Decide bien, ¿de acuerdo? Bien, pasos a tomar decisiones positivas. Primero, reconoce que el cuerpo es una creación de Dios, no es tuyo. 2, ahí tenemos la cita, el Señor nos ha formado.
Pablo también implica de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Siguiente paso, admite que usted no puede hacer cambios duraderos en su vida sin el poder de Dios, inclusive perder peso. Siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tercero, acepte la realidad de que no hay nada demasiado difícil para Dios. Dios puede cambiar tu vida, ¿de acuerdo? Lo que es para los hombres imposible, para Dios todo es posible. El 4, concéntrese en pocas áreas específicas de su vida. Haz cambios leves y rápidos, ¿de acuerdo? El cambio nos hace responsables y nuestros actos de conducta lo son del mismo modo, ¿de acuerdo? Estas cosas como cirugía plástica, trasplante de corazón, lentes correctivos, etcétera, todas estas cosas son temporales si nosotros viviésemos atados a nuestro Señor, ¿de acuerdo? Queremos acabar aquí, son las 8:40. Vamos a empezar a partir del día lunes los 8 remedios naturales. Este estudio quería decirte sencillamente, ayuda a otros, diles, puedes vivir más y mejor si haces cambios en tu vida. La salud no es el azar, sino es tu elección. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a empezar la tercera parte del estudio con la cortina musical. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no
Hermanos, hemos entrado a la última parte del programa, que es el propio estudio de la palabra de Dios. Les invitamos a que puedan tomar vuestras Biblias, puedan seguirnos. El tema de hoy es qué enseña la Biblia acerca del juicio, ¿de acuerdo? Este es un tema muy importante porque nos enseña de que todos seremos llevados a juicio. ¿Y cómo será el juicio de Dios? Pues vamos a estudiar este tema a partir de ahora, ¿de acuerdo? Bien. La primera pregunta que tenemos en cuestión es ¿sobre qué base hará Dios el juicio? ¿De acuerdo? Así que vayamos a buscar en nuestras Biblias el texto, el cual está en Eclesiastés 12:14. ¿De acuerdo? Así que hermanos, seguidnos por favor. La siguiente semana daremos indicaciones para quienes quieran tener un certificado del estudio. Pondremos una encuesta y ustedes la rellenarán, ¿de acuerdo? No hay prisa. Vamos, Ezequiel 12:14. Dice así, el último versículo de Ezequiel dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Sobre qué base Dios hará el juicio? ¿De acuerdo? ¿Sobre qué base? Pues sobre toda buena obra, sobre toda obra buena o mala. Dios va a juzgar nuestras acciones, ¿de acuerdo? Bien, siguiente pregunta. Ahora, ¿cuántos comparecerán en el juicio? Vamos a 2 de Corintios 5:10. Este libro está en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Nos vamos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando aquí, tanto lo bueno o lo malo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos, hermanos? Todos. Todos sin excepción pasaremos por el tribunal de Jesucristo, el tribunal del Mesías. Pregunta número 3. En algunas nos detendremos un poquito más cuando sea una explicación necesaria. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Quién nos juzga? Vamos a Juan 5:2, ¿de acuerdo? Juan 5:22, perdón. Palabra de Dios en Juan 5:22. Permíteme el control. Aquí estamos. Juan 5:22 dice así. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo encomendó al Hijo. ¿De acuerdo? Jesús es el juez. ¿De acuerdo? Bien, queremos saludar. Hacemos una pausa. Se han entrado unos cuantos saludos. Queremos saludar pues primeramente a Juan Luje. Pido oración por Eva Pilaguano, la familia de Ecuador, para que el Señor los acompañe. También tenemos a Adrián Las, sobrino de Vicente. Dios te bendiga, querido Adrián. Pido oración por su familia y que el Señor bendiga a todos los hermanos. Milene Huanqui, feliz sábado, queridos hermanos. Milene Huanqui, creo en Barcelona, ¿verdad? Muy bien, tenemos algunos pedidos más en el grupo de WhatsApp. Vamos adelante. Muy bien, vamos juntos. Bien, la siguiente pregunta es esta. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Recuerdan el texto que decía, porque Dios traerá toda obra a juicio? Pues eso es, toda obra se registra. ¿Dónde está registrada? Pues nos lo dice Apocalipsis 20:12, el último libro de la Biblia, ¿de acuerdo? Apocalipsis 20:12 nos dice lo siguiente. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Bueno, ¿dónde están registrados nuestras acciones? En los cielos. El Señor tiene un registro de nuestras acciones. ¿Recuerdan ese pasaje? Decía que Dios traerá a juicio toda obra, pues esas obras están en unos registros, y esos registros están, según Apocalipsis 20, el texto que hemos leído, están en los cielos, ¿de acuerdo? Están registrados 20:12 en los cielos. Bien, siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes son los testigos? En un juicio formal hay en nuestro mundo, en nuestro... El mundo en el que vivimos está dividido en dos formas de juicio. Está en el juicio del modelo francés
o el modelo de los comunes británicos. Son los dos modelos de juicio que en todo el mundo. Los abogados tienen esto mucho mejor. Pero en ambos casos hay unas partes, el juez, el fiscal, la defensa y los testigos, los que ven. En algunos juicios donde hay un panel de jurado, pues, ¿quiénes son estos testigos? ¿De acuerdo? Es un juicio realmente, esto es serio, ¿de acuerdo? Mateo 18:10 nos presenta la evidencia. Mateo 18:10 dice la palabra de Dios así: mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son estos testigos que ven las acciones? Son los ángeles, son los testigos, son los que toman nota de nuestros hechos. Muchas veces el ángel toma nota de las cosas que uno hace, pero que realmente en el fondo no es lo que uno quería hacer. Esto es como que uno quiere engañar, como la historia que leímos, ¿no? De este matrimonio que quería engañar a Pedro, ¿de acuerdo? Ananías y Zafira. Bien, los ángeles toman nota de estas circunstancias. Bien, ahora, ¿quién es el abogado? Aquí es la otra parte en el juicio. Hay un juez, tenemos a unos testigos, y ahora, ¿quién es nuestro abogado? ¿O quién es el abogado en todo caso? Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿de acuerdo? Al final casi de la Biblia está Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1. Complementa la palabra de Dios así, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, paracleto o abogado, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo. O sea, qué bonito. El abogado nuestro es declarado justo. Es impresionante que tenemos el mejor abogado a nuestra defensa. Bien, ¿quién es? Es Jesús, es nuestro abogado. Tenemos al juez, tenemos a los testigos, tenemos al abogado, tenemos la evidencia, que son los registros en los rollos que están en el cielo. El concepto de juicio se va complementando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el código? En este país el derecho común es lo que se nos aplica a todos. En este país no hay constitución. Entonces hay actas que reflejan lo que considera la ley correcto o incorrecto. En la Biblia hay un código. Bien, vamos a Santiago, capítulo 2. Estoy muy cerquita nomás aquí de Juan, está Santiago, está muy cerca. Santiago 2, versículo 12, ¿de acuerdo? Bien, son las 8:53, estamos bien de tiempo. 2:12 dice: así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Hay una ley, la palabra ley de libertad se llama muchas veces a los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto un poquito más adelante, los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál será la sentencia? La Biblia presenta la sentencia de este juicio celestial. No estamos hablando en detalle del juicio en su plenitud, sino del mero hecho del proceso legal por el cual somos juzgados. Vamos a Mateo 25, tenemos unos pocos de versículos que leer. Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46, ¿de acuerdo? Mateo 25, versículos 31 al 46, son unos pocos, vamos a leerlos. Vamos a empezar así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos a otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo me cubristeis, estuve enfermo, me visitasteis, en prisión vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te acogimos, o desnudo te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Entonces el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí también me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero hacer un pequeño comentario aquí. Inicialmente, el fuego eterno, la figura fuego eterno, no es que el fuego es un continuo momento de cremación, no. Es una expresión muy judía de aquellos tiempos, ¿de acuerdo? El juicio, el fuego eterno es lo que se recuerda. Jesús dice que hasta hoy estamos viendo las llamas de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra pasó hace muchísimos años. Lo que quiero decir aquí es que el fuego eterno, el castigo final, la destrucción, ha sido solo preparado para el diablo y sus ángeles, inicialmente, pero algunos decidieron tomar parte de ese castigo. ¿De acuerdo? Nuevamente la elección. ¿Por qué? Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como dice elegido mal, ahora muchos tomaremos parte de aquí. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me acogisteis, estaba desnudo, no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión y no te visitamos? Entonces responderá, de cierto os digo que por cuanto no lo hicisteis a estos pequeños míos, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parábola está envuelta en un contexto de juicio, ¿de acuerdo? La respuesta es, algunos irán a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Es decir, el que se haya hallado justo, eternamente vivirá. El que no, morirá. Sencillamente, su memoria será borrada. Finalmente, a las 8:57, tenemos que hacer dos cosas. Primeramente, estar a cuentas con Dios. Por ello nos vamos a ver lo que nos enseña Isaías en el capítulo 1, versículo 18. ¿De acuerdo? Nos vamos juntos. Isaías 1, 18. Dice la palabra de Dios, venid y después y estaremos a cuenta, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De acuerdo? El Señor quiere estar a cuenta. Te invita a que estés a cuenta con Él. Ven, ponte a cuentas conmigo. Mira, qué Dios generoso que tenemos, que estando nosotros en oposición contra su ley, contra su principio, Él es quien nos llama. Ven, vente, ponte a cuentas, te dice. Si tus pecados fueran oscuros, los haré limpios. Limpiaré tus pecados, te los perdonaré. ¿De acuerdo? Qué Dios generoso. Bien, la siguiente es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por ello nos vamos a Eclesiastés, que está un poco adelante, tan poquito que me he pasado. Bueno, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Uno hemos leído ya, dice, la conclusión de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, ya sea buena o sea mala. Teme a Dios. Temer a Dios significa que tú eres consciente de que Dios te ve. No es que te asustes de Dios, no es que tengas pavor de Dios, no. El que teme a Dios es consciente de que Dios le ve, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí en casa, cuando apague la transmisión me voy a quedar solo con mi esposa y con mi hijito. Y cuando a veces estoy solo, cuando yo tengo el concepto de temer a Dios es que yo sé que Dios me ve, a pesar que yo estoy solo, ¿de acuerdo? Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Si esta tarde tú te preguntas, yo he hecho tantas cosas malas que creo que Dios no me puede perdonar, no limites el amor de Dios a lo que tú has podido hacer. El amor de Dios y el poder es mucho más grande de lo que tú te imaginas.
Por eso yo te invito a que aceptes la enseñanza del juicio de Dios. Dios es tu abogado, es el mejor abogado, porque Él comprende lo que tú has vivido. Cristo vino aquí, fue tentado en todo, mas no pecó. Le dijo a la mujer adúltera, le dijo: mujer, ni yo te acuso, pero no peques más. El mismo Señor que es generoso en misericordia es el que será tu defensor en la causa celestial. Nuestros nombres están siendo pasados en el tribunal de Dios. Ojalá podamos ser hallados justos y santos. Yo te invito en nombre del Señor que te unas a mí en una oración para que el Señor este mensaje de hoy pueda guardarlo en tu corazón. Suscríbete al canal, dale a la campana que puedas recibir el mensaje cada vez que nos activamos. Descarga las lecciones que están aquí y la siguiente semana enviaremos un link para que podamos poner nuestros nombres y recibir un certificado del estudio de este programa. Vamos a orar. Yo te invito a orar conmigo. Querido Padre, al terminar este estudio nos sentimos confiados de que tú juzgas. ¿Quién generoso y justo como tú para juzgarnos? Y nos prometes que aunque nuestros pecados sean oscuros como la grana, como el color rojo o carmesí, tú los harás la pureza, nos darás la pureza como de la blanca lana. Qué Dios generoso, quien transforma lo malo en lo bueno, quien nos ofrece una esperanza, pero nos demanda que seamos cristianos, seguidores tuyos, que podamos caminar tras tus pisadas. Padre Santo, en horas del sábado te pido que bendigas a los hermanos. Te damos un olor y gloria porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muy buenas noches. Queremos dar los últimos, recuerden los pedidos que hace Ruth Abreu desde Swansea para los enfermos del coronavirus. Eddie dice: gracias, hermana Eddie, gracias a Dios por otro año más de vida, por tu esposo, por sus cuidados y bendiciones. Pido oración por él, a los hijos, nietos y lo que falta para que lleguen a sus pies. Y también agradezco a Dios porque tengo entre mis familiares a alguien a quien quiero muchísimo, que ha sido un gran apoyo en mi vida y lo sigue siendo, y a pesar de nuestras dificultades siempre está allí. Que Dios te bendiga. ¿De acuerdo? Magdalena, Vicente, Rafael, Lorenzo, a todos un feliz sábado. Y a todos los hermanos, que el Señor esté con vosotros. Son las 9:02 en Londres y vamos a terminar el programa de la fe de Jesús. Que el Señor esté contigo. Un abrazo. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez.
¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses